Iglesia, solo pongámonos a pensar en este momento, quizá alguna cosa que usted y yo sabemos que de repente puede estar desagradando la presencia del Señor en nuestras vidas. Reflexionemos en esta hora y decidamos entonces solamente querer agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ese debe ser nuestra prioridad, querer agradar al Señor en toda área de nuestra vida, aún en aquellas áreas donde nadie sabe, aún en aquellas áreas donde solamente Él y nosotros sabemos cómo está nuestra condición. Señor, queremos agradarte cada día, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos rendirnos en espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia. Vamos, declárelo en el nombre de Jesús. Dígale: lo único que quiero hacer es agradarte. Es lo que nace. Es lo que nace de mi corazón, Señor. Agradarte. Agradarte, Señor. Aunque cueste, oh bendito Rey. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Es una oración, Señor, que nace de lo profundo de nuestro corazón. El deseo interior de nuestra vida, papá, es querer honrarte, es querer agradarte, Señor, aunque cueste, oh Dios mío, aunque tengamos que renunciar a situaciones y cosas que no tienen que estar en nuestra vida, pero hoy, Señor, decidimos agradarte. Hoy decidimos completamente rendir nuestra vida, Señor, en espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia. Queremos agradarte sin ninguna reserva. Queremos honrarte, Padre Celestial, y rendir todo nuestro ser delante de ti. Hoy decidimos vivir totalmente para ti y nada más que para ti, Señor. Hoy renunciamos a todo derecho humano. Hoy decidimos renunciar a todas aquellas cosas que no te agradan, Señor, y que nosotros sabemos que te desagradan. Hoy en esta hora exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este momento que tenemos de invocar tu santo y bendito nombre y de presentarnos delante de tu presencia. Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Qué bueno que tu presencia nos acompaña. Qué bueno, Padre Celestial, que tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, recibe, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza sea para ti, Jesús. Sea para ti, Rey de Reyes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Decimos amén y glorificamos el nombre del Señor en esta hora, hermanos. Alabamos, suéltele la mejor ofrenda de palmas al Señor en esta hora, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse en esta hora. Damos gracias al Señor por la bendición que el Padre nos permite poder estar acá en esta hora. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Sea bienvenido o bienvenida, ¿verdad? Aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Después de esa desafiante lluvia, bendecimos al Señor y qué bueno que usted pudo llegar. Y
De igual manera saludamos y bendecimos a los hermanos y amigos que nos siguen a través del canal, a través de Facebook Live. También les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que la bendición de Dios pueda estar con cada uno de ustedes ahí. Usted está en su casa, está en cualquier lugar donde esté, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, estaremos hablando en relación a un tema que debe ser importante y lo cantábamos hace poco, ¿verdad? De rendirnos al Señor, de querer agradar al Señor. En todas las áreas de nuestra vida es importante que nosotros decidamos voluntariamente querer honrar al Señor. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? Levanten la mano aquellos que quieren honrar al Señor y verdaderamente rendirnos ante su presencia. Pues el tema a desarrollar se titula Tiempo de vivir solo para Dios. Diga conmigo, tiempo de vivir solo para Dios. ¿Y cuántas de repente no solamente es una declaración? Debe de ser, ¿verdad?, intencionalmente de nuestro corazón. Y la Escritura dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, en el verso 20, Gálatas 2:20 dice, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, por el pueblo del Señor, y que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea, la declaración que está haciendo acá el apóstol Pablo es una declaración en la cual él decide que vive para Cristo, que su cuerpo también está crucificado con tal de agradar al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, dice el apóstol Pablo, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vamos a introducir el tema de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos vivir solo para Dios, ¿qué significa esto? Significa que nosotros estamos tomando la decisión de dedicar en primer lugar y decidir que toda nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Cuántos declaramos que su vida y mi vida le pertenece al Señor? No basta entonces, hermanos, no basta solo con un tiempo de oración o de devoción a Él, sino rendirle dones, rendirle habilidades, rendirle nuestros sentimientos, nuestras emociones, rendir el trabajo, que la bendición que Él ha provisto para nuestras vidas, entregarle también nuestras relaciones y cada actividad diaria que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida diaria. Siempre entonces queremos buscar agradarle y glorificarlo en todo lo que nosotros hacemos. Esto se alcanza a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, como también una práctica activa y consciente de querer hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos decidimos entonces querer hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces tenemos que renunciar a ciertas cosas en nuestra vida. Y oramos antes de comenzar el tema, a rendir nuestra vida. Hoy, al salir de este lugar, y usted que nos ve y que nos escucha, es importante que al finalizar este mensaje tengamos la capacidad de tomar la decisión de rendirle cualquier área al Señor, cualquier situación que no le hayamos rendido, porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, con esta área no te metas.
esta área es mía, esta área yo la puedo manejar, esta situación me pertenece a mí. No, por el contrario, todo nuestro ser tenemos que rendírselo al Señor. Entonces hoy estaremos viendo algunas manifestaciones prácticas. Oiga bien, manifestaciones prácticas que se reflejan en la vida del creyente, o sea, en la vida del Hijo de Dios, en la vida suya y en la vida mía, cuando damos a conocer y entender que estamos viviendo solo para Dios. ¿Cuáles son entonces esas manifestaciones de esa vida práctica que nosotros reflejamos como hijos de Dios? Que hemos tomado la decisión entonces de vivir solo para Dios. En primer lugar, ¿cómo es una manifestación práctica? Practica la oración como estilo de vida. Aquel que se denomina hijo de Dios, creyente, seguidor de Jesucristo, entonces tiene que estar en esa disposición de practicar de la oración como estilo de vida. No solamente orar cuando vamos a digerir los alimentos, no solo vamos a orar cuando estamos enfrentados en alguna situación adversa, sino en todo momento. Es una devoción, es algo rutinario, es un hábito que hemos cultivado a través de nuestro transcurrir en la vida cristiana. No esperamos entonces solo al venir al culto, a la iglesia, para conectarnos y orar al Señor. No, es parte de nuestra vida devocional, entonces practicar la oración constante. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4 en el verso 6. Filipenses capítulo 4 en el verso 6 dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Dígale a su vecino, ahí se alcanza a decirle, no te afanes, dice. Dígale, no te afanes, no estés afanoso, no estés afanado por esa situación. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios, dice. ¿De qué manera? Dice, en toda oración y ruego. ¿De qué manera? Dice, con acción de gracias. Si es que tenemos que agradecerle al Señor. Hay situaciones que aparentemente nos estuviera pasando lo peor a nosotros y el enemigo trata de tumbarnos, el enemigo trata de debilitarnos, trata de derribarnos, pero cuando usted y yo sacamos fuerza de debilidad y en medio de la angustia y en medio de la dificultad, tomamos la decisión firme de orar y de presentarnos y de darle gracias al Señor y decirle: Padre, no entiendo esta situación, pero levantaré mis manos. No entiendo esta situación, pero te doy gracias. No comprendo en este momento lo que me está pasando, pero tengo la firme convicción de que tú tienes el control de mi vida. Entonces decidimos orar y darle toda la gloria al Señor y presentarnos ante Él con acción de gracias. Un texto bien corto también, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 17 dice: orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora, a orar sin cesar. La oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder. Cuando nosotros decidimos orar, reconocemos que Dios tiene promesas para nosotros y que también la provisión de Dios vendrá en el momento que menos esperemos. Cuando oramos también estamos demostrando que dependemos del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando oras demuestras que dependes de Dios. El mandato bíblico es presentar nuestras peticiones al Señor. Dice la Biblia que hagamos rogativas, plegarias,
que oremos, dice, por los que están en eminencia, que oremos por los reyes, que oremos por aquellos que nos gobiernan, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Este es un momento propicio para poder declarar una oración de repente para aquellas personas que están atravesando alguna situación adversa a raíz de las lluvias que están cayendo sobre nuestra nación. Somos llamados entonces a orar, somos llamados a bendecir a aquellas personas que están enfrentando alguna situación. Entonces, una manifestación práctica, dijimos, es practicar la oración continua. En segundo lugar, se esfuerza, aquel hijo o hija de Dios se esfuerza en practicar y honrar la palabra de Dios. En otras palabras, somos gente de Biblia, somos gente de palabra del Señor. Que no cualquier persona va a venir a movernos el tapete. ¿Sabe por qué? Porque estamos cimentados en la palabra del Señor. Tenemos esa simiente, conocemos de lo que habla la Escritura y nadie va a poder venir a engañarnos. Porque la palabra de Dios tiene, además de información, la palabra del Señor tiene instrucción y además tiene ejemplos y promesas para los creyentes. ¿Cuántos declaran que la palabra tiene promesas para nuestras vidas? Ahora pregunto, ¿cuántos están esperando una promesa del Señor? ¿Estamos esperando de repente alguna promesa del Señor? Solamente démosle gracias al Señor. Y si el Señor lo ha prometido, ¿usted cree que el Señor lo va a cumplir? El Señor lo va a cumplir, porque dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él dice amén. Así es que espérala, porque ciertamente, sin duda, esa promesa que usted está esperando, que yo estoy esperando, va a llegar, porque fiel es el que lo ha prometido. Entonces también comprueba todo de acuerdo a la verdad de la palabra. Comprueba todo con la verdad de las palabras. Vayamos al ejemplo que nos dice aquí la palabra del Señor. En Hechos capítulo 17, en el verso 11. Ve aquí la Escritura, de qué manera está haciendo referencia a esta iglesia. A los bereanos, a la iglesia de Berea. De qué manera se está refiriendo la misma palabra del Señor o el escritor. Y dice Hechos 17 en el verso 11. Y esto dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los que estaban en la iglesia de los tesalonicenses. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Y oiga bien también lo que agrega aquí el texto, dice, escudriñando cada día las Escrituras. Dice, ¿para qué? Dice, para ver si estas cosas eran así. Entonces usted no se conforme con lo que nosotros le demos acá en este lugar. Usted vaya a indagar, usted vaya a investigar. De esta manera hacía la iglesia de Berea y vea el ejemplo de qué manera hace la comparación la Escritura. Escudriñando cada día, dice las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. En un conflicto también se apega a lo que la Biblia dice. Usted no sea de aquella, yo sé que en algún momento preguntamos algo, ¿va? Porque si no tenemos conocimiento de algo, ¿qué tenemos que hacer? Es mejor ser ignorante un momentito y preguntarle a alguien que de repente sepa. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, la respuesta a cualquier interrogante, a cualquier pregunta. Mire, solo vengamos aquí a la palabra del Señor. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, y hermano, ¿y usted qué respuesta me puede dar de esto? Porque muchas veces no escudriñamos la palabra del Señor. Dice Salmos 85 en el verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué? Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan
a la locura. Entonces es importante, ¿verdad?, que nos esforcemos en practicar y honrar la palabra del Señor. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Mire, hay pocos amén. ¿Cuántos estamos indagando en la palabra del Señor? Eso espera el Señor, ¿verdad? Y además, ¿sabe qué? A quien le conviene o a quien nos conviene escudriñar la palabra es a nosotros. Dígale a su vecino, a vos es que te conviene escudriñar la palabra del Señor. Al Señor no, porque Él es la voz de Dios manifestada ahí en la palabra. Número 3, otra manifestación práctica de aquella persona que ha decidido vivir para el Señor. Decide hacer lo correcto, aunque lo tilden de anticuado o de anticuada. ¿Alguna vez a usted lo han tildado de anticuada o de anticuado? No importa si delante de los ojos de los hombres seamos anticuados, lo importante, ¿sabe qué? Es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces decide hacer lo correcto, aunque lo tilden de anticuado. En todo momento, en todas las situaciones, haz lo que sabes que es correcto y deja los resultados con Dios. ¿A quién queremos entonces agradar? ¿Queremos agradar al hombre o queremos agradar a Dios? Y de esta manera voy a concluir el mensaje más adelante, llevando a esa situación que hizo el profeta Elías, pero me estoy adelantando un poquito. Entonces, sabe quién le ha llamado y no compromete su fe por las cosas del mundo. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿A dónde va Vicente? Dicen por ahí en un refrán, a donde va toda la gente. Usted no vaya a donde va toda la gente, usted vaya verdaderamente a donde Dios le indique que tiene que ir. Porque ¿a quién queremos agradar entonces? Queremos agradar al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 17. ¿Quiere leerlo conmigo? A la cuenta de 2. 1, 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de qué dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Dice, ¿cuántos queremos entonces permanecer para siempre? Entonces, no amemos al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Aclaro que no es que somos extraterrestres, ¿va? Vivimos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabe qué? Usted y yo nada más estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros, y lo que nos espera es la ciudadanía que el Señor Jesucristo está preparando para nuestras vidas. Mire, 3 ejemplos vamos a ver de personas que hicieron lo correcto. En primer lugar, Jocabed hizo lo correcto al salvar a su bebé. ¿De quién era mamá Jocabed? Era la mamá de Moisés. El faraón había decretado o había ordenado que tenían que morir todos los primogénitos hebreos. Tenían que morir todos los primogénitos porque decía Faraón, quizá estos hebreos son demasiados y se van a unir con los demás enemigos que tengo yo y después me van a venir a destruir. Entonces él hizo una orden que todos los hebreos tenían que morir. Pero ¿qué pasó? Y no se lo voy a leer, usted lo puede ir a estudiar, así como hablábamos de los bereanos de la iglesia de Berea. Éxodo capítulo 2 del verso 1 al verso 10. ¿Qué hizo Jocabed? Dice la escritura que dio a luz, ¿verdad?, a su hijo Moisés. Y ella sabía de aquella orden que había
de que su hijo estaba en riesgo y que tenían que ser lanzados, dice, al río Nilo. ¿Y qué pasó? Ella dice que lo ocultó por un espacio de 3 meses. Por ese espacio de 3 meses lo ocultó. Me imagino que ya no hallaba cómo ocultar a su niño, dice, y preparó una arca pequeña, una caja pequeña, la preparó, dice, le puso brea y la puso a la orilla del río Nilo para ver, y puso a una de sus hermanas a lo largo para que divisara verdaderamente quién iba a llegar a traer o a ver dónde estaba el arca con el niño, con Moisés precisamente. Y dice que en ese momento llegó la hija de Faraón a lavarse, dice, al río, y envió una nodriza a que viera qué era lo que estaba pasando, y le llevó, y dice, y miró a aquel niño hermoso. Miró precisamente a Moisés. Y ahí comienza la historia. Imagínense el propósito que Dios tenía para Moisés, de sacar al pueblo de Israel. ¿Estuvo en riesgo la vida de Moisés? Sí, estuvo en riesgo, pero también ahí estuvo el propósito de Dios para guardar a aquel bebé, y después que fuera también el que condujera al pueblo de Israel. Solo quiero leerle Números 26:59 para que nos demos cuenta verdaderamente por qué estamos diciendo que Jocabed era precisamente la mamá de Moisés. Número 26, capítulo, verso 59, dice la escritura. La mujer de Amram, dice, se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví, dice, ¿dónde? Dice, en Egipto. Esta, dice la escritura, dio a luz de Amram, dice, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Ahí está la base bíblica. En segundo lugar, otro ejemplo que podemos ver también que habla la escritura fue Daniel. Daniel hizo lo correcto al desafiar al rey y orar al Señor. Si usted se va o lee también ahí Daniel capítulo 6, se va a dar cuenta que Daniel, dice la escritura, era un hombre fiel, y el rey Darío dispuso poner 3 gobernadores, de entre los cuales había uno, y ese era Daniel. Y como era fiel, dice la escritura, prudente, no tenía ningún vicio, ni en nada fue hallado en alguna situación, el rey Darío pensaba en ponerlo como jefe de todo, ahí, jefe de todo, ¿verdad? El gobierno de Media y de Persia. Pero ¿qué pasó? Ahí vino la artimaña del enemigo. Los demás sátrapas, dije que se unieron, hicieron una reunión y se presentaron ante el rey Darío y le dicen, bueno, rey, tienes que promulgar, le dice, un edicto que en un espacio de 30 días nadie tiene que pedir que no sea a través de la presencia tuya, oh rey. Ninguno puede pedir a otro Dios a menos que vaya ante tu presencia. Pero mire lo maravilloso y lo importante. Daniel, dice la escritura, que se dio cuenta de aquel edicto. Se dio cuenta de repente y no le importó pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque él estaba decidido a quién estaba sirviendo. Y dice la escritura que como solía hacer, él se fue a orar. ¿Y cuántas veces sabemos que oraba Daniel? 3 veces al día dice que oraba. Y llegaron los sátrapas y lo ven por la ventana que está orando, y vienen los chismosos y le van a decir allá al rey Darío, mira, Darío no respeta, le dice, el edicto que tú has ordenado. Y vienen y llaman a Daniel y lo llevan ante Darío y le dicen, entonces lo llevan, ¿verdad?, ahí al foso de los leones. Y ahí también vemos lo sobrenatural de Dios, de qué manera el ángel del Señor estuvo presente en guardar a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque él tomó la decisión correcta. Él no quiso agradar a aquel edicto, él quiso agradar al Dios Todopoderoso, y por eso nosotros hasta hacemos chistes muchas veces que dice que los leones le sirvieron de almohada a Daniel.
¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor para guardar a su siervo. Así el Señor le va a guardar a usted y me va a guardar a mí cuando decidamos hacer lo correcto en alguna encrucijada que tengamos de nuestra vida. Otro ejemplo es David. David, aquel muchacho, David hizo lo correcto al enfrentarse a Goliat. Y ya conocemos también esta historia en 1 de Samuel, en el capítulo 17, vemos que los filisteos están en pleito con el pueblo de Israel y había, dice la escritura, un gigante, un paladín llamado Goliat, que constantemente por un espacio, dice, de 30 días llegaba y atemorizaba al pueblo de Israel. Y David, dice la escritura, que era el que cuidaba las ovejas de su padre. Y viene su padre y manda a David a averiguar cómo están sus hermanos y le manda también queso a los jefes que estaban ahí. Y llega David y escucha el temor del pueblo de aquel paladín que llegaba a retarlos. Y dice David, ¿qué le van a dar a aquel que venza a este gigante? Y llega a oídos de Saúl y dicen, tráiganme ese muchacho, al punto de llegarlo a vestir con aquellas armaduras que él nunca había utilizado. Y él le dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y si llegaba un león o un oso, dice, yo lo defendía y lo agarraba de la quijada y lo descuartizaba, dice. Era el Señor que estaba ahí con David. Y este filisteo incircunciso, dice, no va a ser la excepción, porque ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Entonces ahí vemos también la valentía de David de enfrentarse a aquel gigante Goliat, y vemos la manera sobrenatural de qué forma el Señor le dio la victoria a raíz de tomar una decisión sabia de enfrentar a este gigante. Y conocemos la historia de qué manera con una honda, con una piedra, dice la escritura, esa piedra le quedó clavada en la frente, cayó aquel gigante y David se dio prisa, dice la escritura, y con la misma espada del gigante que hizo, le cortó la cabeza. ¿Y qué pasó con el ejército filisteo cuando se dio cuenta? Dije que salieron despavoridos. De esa manera también va a salir huyendo el enemigo cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores pelea por nosotros. Amén, pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que decidir nosotros hacer lo correcto. Número 4, se presenta a Dios como un sacrificio vivo. O sea, aquí es negación, aquí es de decidir, Señor, aquí está mi vida. Te entrego todo como un sacrificio vivo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio, como dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 5, otra forma también de querernos presentar delante de la presencia del Señor, no es un cristiano o un creyente de temporada, sino que permanece en Cristo. Dígale a su vecino, no tiene que ser de temporada. Algunas veces vemos a personas que vienen emocionados y alegres y cantando y después no los volvemos a ver. Pero sabe, usted no tiene que ser de temporada, ni yo tengo que ser un cristiano de temporada, sino tenemos que echar raíces acá. ¿Cuántos estamos contentos de este lugar donde Dios nos tiene? Y además de la presencia del Señor. Entonces no es un cristiano de temporada, sino que permanece en Cristo. San Juan 15, en el verso 4, ¿quiere leerlo conmigo? San Juan 15:4 dice, permaneced en mí. Vamos, ayúdeme a leerlo. A la cuenta de 2, pues. 1, 2. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
Amén. Entonces, ¿cuántos queremos permanecer en el Señor? En la vid que es Cristo el Señor. No importa de repente, usted que está acá, usted que nos ve y que nos escucha, alguna situación adversa, alguna situación difícil que está enfrentando. Si usted y yo estamos permaneciendo en el Señor, ninguna arma forjada que se levante contra su vida ha de prosperar. ¿Sabe por qué? Porque el gran yo soy pelea y va con nosotros y está con nosotros como poderoso gigante. La vida cristiana no es una cita de vez en cuando con Dios, es hacer de Dios tu morada, viviendo con Él y para Él. Es importante, iglesia amada, que dependamos de Cristo. Así como el pámpano cargado de frutos depende de la vid, el pámpano unido a la vid cumple su propósito. ¿Y cuántos en Dios está cumpliendo el propósito en nuestras vidas? Amén, ¿verdad? Y en último lugar, además de que puedan haber otras manifestaciones más, pero en esta ocasión solo hemos querido compartir 6. La número 6 es que vive confiado de la providencia de Dios. ¿Cuántos estamos confiados de la providencia de Dios? Tal vez usted para mañana tenga escasez de algo, tenga que pagar algún recibo, tenga que pagar alguna cuenta, tenga que pagar alguna colegiatura, cualquier situación. Y de repente eso puede venir a querernos quitarnos la paz. Pero ¿sabe qué? Confiemos en la providencia de Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial, el que provee para nuestras vidas. San Mateo capítulo 6 en el verso 32 dice: porque los gentiles buscan, dice, todas estas cosas. Pero mire qué glorioso y qué maravilloso lo que dice la segunda parte de este verso. Dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce su situación, Dios conoce sus necesidades, Dios conoce mis necesidades, y de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él hace provisión. Él provee para su vida, Él provee para su familia, Él provee para cada uno de nosotros. Entonces debemos de vivir confiados de la providencia del Señor. ¿Qué dice también Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7? ¿Quiere leerlo conmigo? Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7, léalo conmigo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué dice? Como dije en la segunda parte, porque Él dice, tiene cuidado el Señor de su vida. Tiene cuidado el Señor de los que están allá en la gradería. ¿Cuántos dicen amén? Y allá, tiene cuidado el Señor de ustedes. Amén. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Así como tiene cuidado de todos aquellos hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan. Sabe que Dios tiene cuidado de su vida, como también de su entorno. Entonces, iglesia amada, debemos aprender a echar toda nuestra ansiedad y todas nuestras preocupaciones delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir en relación a este tema? Tiempo de vivir solo para Dios. Concluimos de la siguiente manera. Un ejemplo claro que demuestra cómo vivir solo para Dios, honrándolo solo a Él. ¿Sabe quién es? Es el profeta Elías. Diga conmigo, el profeta Elías, quien tomó la decisión firme de honrar y servir al Dios de Israel, en este caso al Señor Jehová, antes que a los dioses falsos. Él tomó una decisión firme de honrar al Dios de Israel en vez de honrar a aquel Dios Baal, y lo demostró en la prueba del Monte Carmelo. Su insistencia consistió en que el pueblo
se decidiera entre servir al Dios verdadero o servir al Dios Baal. Elías confrontó al pueblo de Israel y les dijo: bueno, decídanse ustedes a quién van a servir. ¿Van a servir a Jehová de los ejércitos o van a ir en pos de los otros dioses? Y dice Primero de Reyes, capítulo 18, en el verso 21, dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, como también esta palabra es aplicable para los que estamos acá, como para aquellos que nos ven y que nos escuchan: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal le dice, id en pos de él. ¿Y qué pasó? Dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuántos entonces nos decidimos por el Señor en esta hora? Puede levantar su mano usted y decir: yo en esta hora, Señor, decido consagrar mi vida delante de ti. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Es tiempo, Padre, de consolidarnos en ti. Es tiempo de no jugar a la religión. Es tiempo, Señor, de no claudicar entre dos pensamientos, sino verdaderamente en esta hora, Señor, tomamos la decisión firme de depender, de confiar, de estudiar tu palabra, de volvernos a ti a través de la oración, de no ser un cristiano de temporada, Señor, sino ser protagonista en el reino de Dios. Hoy, Padre, levantamos nuestra mano delante de ti en señal, Padre, de una declaratoria de decidir firmemente honrarte a tiempo y fuera de tiempo, honrarte en la iglesia, honrarte en la casa, honrarte en el trabajo, honrarte en cualquier lugar donde me encuentre, no avergonzarme que verdaderamente tú eres mi Dios, que me he decidido completamente y no me da pena, Señor, dar testimonio de tu presencia en mi vida. Hoy decidimos volvernos a ti con todo nuestro ser, Señor. Esa es la oración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pero también hay personas que nos ven y que nos están escuchando. Usted que nos ve y que nos escucha, amigo o amiga, tal vez usted no ha tomado la decisión firme de volverse al Señor con todo su corazón. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y te dice: ven, hija mía, ven, hijo mío, yo te quiero ayudar. Si usted quiere acercarse y volverse al Señor con todo su corazón, repita después de mí esta oración, hágala con fe. Diga: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, tomo la decisión firme y voluntaria de volverme a ti. Te entrego mi vida, me rindo por completo. Ayúdame, Señor Jesús, a seguir adelante. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.